Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, sintiéndose liberados por la fuerza del Espíritu Santo de todos aquellos demonios, aquellos pecados y aquellas culpas que todavía quedan como rezagos en vuestros corazones y en el de todos sus seres amados y en el de todos los seres amados por Dios en todo el planeta Tierra, en el transcurso de toda la humanidad que ha sido, que es y que habrá de ser en gracia de Dios, aún acá y en el reino de los cielos, como ha sido la promesa cumplida por Jesucristo Salvador, Hijo unigénito del Padre Creador, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente, por toda la eternidad, de las cuales no llevamos cuentas ni siquiera de este soplo de vida en este instante, en el cual les envío amorosamente un saludo fraternal por parte de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que en este instante damos paso a la profundización de la palabra de Dios proclamada en gracia de Dios en su previa y en su profundización a través de la Fundación Amaya, esta mañana del día de hoy, 30 de enero del año 2023, cuando es un poco más de mediodía en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, y que en igual consideración para hacer la reflexión en este espacio-tiempo energético, que es en gracia de Dios, en el amor, la verdad y la justicia divina. ¿Cuál es la declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo? Ayer domingo se conmemoraba en las bienaventuranzas el Sermón de la Montaña, una de las tres grandes cimas que en el transcurso de la historia de la humanidad han sido el epicentro de las declaraciones que en Antigua, resaltando de ellas pues la ley mosaica, escrita por la mano de Dios en roca, en el monte Sinaí para nuestro hermano, el maestro profeta, y que a su manera hacía sacrificios, lo cual le da características de sacerdote. Tiene una tríada que articula en gracia de Dios esa comunicación que establece con su amigo, el Padre Creador, quien amorosamente le confiere liberar el pueblo de Israel del tirano, del pueblo egipcio, del cual se hizo hijo por gracia de Dios, que fue rescatado del río Nilo, de las aguas que corrían allí por la hija del faraón, Nefertiti, y que asumiendo esa identidad, llenándose del acervo cultural de este pueblo y por tanto todo el conocimiento, sabiduría divina, porque tenía llamados, cuando ya fue él mismo liberado por Dios de los espíritus que lo apresionaban en ese contexto, de los Baales, los tales, esos dioses que en la filosofía, en la mitología y en la tradición egipcia por los sumerios y los atlantes, todo llegaba y había esa, entre comillas, libertad de culto, que eran más bien liberalidades a la luz del derecho, a la luz de las prácticas y las costumbres que consideraban sanas en estas comunidades. Y de ahí para acá pues se venía entretejiendo, pues retomando ahí en el Éxodo ya el camino de liberación del pueblo
cuando él es exiliado al desierto por más de 40 años. Pero más que un exilio, era una oportunidad de adentrarse, de hacer un retiro al interior de su corazón y hablar con Dios, porque pues tuvo sus pecados y ya eso es público. Asesinó a una guardia del emperador que maltrataba a una mujer, o sea que ya conmovido por amor, misericordia de Dios y compasión, obró en defensa de alguien del pueblo de Israel. Siente esa vinculación eh, primero de sangre, de, de raza, de, de casta. Y ahí viene la tradición, las costumbres y las prácticas del pueblo hebreo. Y por tanto defensa de su cultura, de sus leyes legadas desde el padre Abraham y todos otros profetas que se mencionaban hoy en la carta a los hebreos, pero que siempre se han tanto trasegado en estos espacios de las fundaciones en que hacemos referencia. Es Ama ya, Ram, y en breve Dios mediante en igual profundidad cambio gnosis, que ahí es donde vamos a retomar este asunto para tener uno de los, dígase, nodos de referencia en fuerza, movimiento y energía que representa esos nodos, hablando de cimas, porque es la comunicación más directa con Dios, por ser lo más cercano, y así se conocía desde Israel, a Dios, supuesto en las alturas, arriba, parado sobre la tierra, abajo, y desde allí contemplar todo lo que es la llamada naturaleza, las comunidades, los pueblos, la humanidad, que viene a ser el repliegue de esta raza humana en el planeta Tierra por diferentes vértices, diferentes ápices o aristas de lo que serían triángulos. Pues miremos ahí, triángulos en su composición son las pirámides de Egipto. Otros puntos que ya obedeciendo a una, dígase, transformación en posición de lo humano sobre lo natural, obedecen más a una construcción artificial, no creación, porque creación cuando es en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios, lo cual no haría Faraón, ninguno de los faraones, ni Ramsés, ni otros, sino que era para rendir culto a sí mismo, idolatría, a otros falsos dioses, habidos o por haber o que habrían de venir, y a quienes consideraban dignos de exaltar por méritos, por logros, por poseer riquezas, poder, tener y placer. Y ahí pues ya para, por el momento, cerrar ese capítulo, nuestro hermano José de las 12 tribus de Israel, que llega allí a establecer una oportunidad de enlace con el pueblo judío cuando ya es desplazado por los hermanos que lo entregaron a unos mercaderes egipcios. Ya nos conecta mucho antes que Moisés, pero se puede ir uno devolviendo y todos habrán de ver. Se menciona porque en la palabra de Dios, hoy en carta a los hebreos, haciendo referencia a antiguos profetas, entre ellos están de las 12 tribus de Israel, aparece allí Rubén, el primogénito, Isaac. En, en relación con el monte de las bienaventuranzas, pues a las multitudes se dirigía Jesús y la muchedumbre, creyentes, no creyentes, descreyentes, algunos que dejan de creer, pues también vienen con sus influencias directas, con su acervo cultural, con su tradición sociohistórica, o sea, cómo se va tejiendo redes de información basadas en supuestas redes de confianza
que se supone obedecen a procesos de conocimiento, pero que en definitiva, como se plasma es desde la ley, desde un cumplimiento de dogmas, normas casi todas negativas, el noísmo, no haga, y todo es lo mismo, porque en vana gloria de poder y en vana adquisición de tener y en vano disfrute del placer, lo van propagando sin medida ni control, ni una orientación, que es el oriente, el sol, el hermano sol, el abuelo sol para unas comunidades originarias. Y estamos hablando solamente para el lado de África, de Asia y Europa, que se tenía conocimiento antes del medioevo, o supuesto descubrimiento, pero ¿qué se va a descubrir? Algo que ya está hecho. Lo encontraron y se lo apropiaron y lo despedazaron, geopolíticamente poniéndole límites, barreras, umbrales, división, escisión. El enemigo, el adversario, el opositor, el tirano, el patán. Y eso en la geología, en la geografía, en la geomorfología. Pero como ahí mismo se repliegan las comunidades, los clanes, los grupos, para satisfacer necesidades básicas, normalmente materiales, muy poco mentales. Y cuando son mentales son al servicio solamente de la razón, que llaman pura, que es más bien impura, porque es llenándose. En nuestra religión cristiana se habla de herejías, de una mezcla de metáforas, de mitos y de leyendas que se les van dando una connotación de lo que se decía al inicio, esa tríada: maestría, para ser maestro; profecía, de ser profeta; y el sacerdocio, de ser sacerdote. Por tanto, esa tríada en cumplimiento estricto de la voluntad del Padre Creador fue en Jesucristo, su Hijo unigénito, engendrado en María Santísima, el arca de la alianza, la nueva alianza. Jesús Cristo de la Iglesia, el esposo de María Santísima, su madre, la Iglesia en sí misma, todas estas almas que somos siendo. Y esa unidad en toda esa diversidad para la universalidad del ser, eso es el proceso de unanimidad. En Cristo, un solo corpus, ánima, neuma, alma, anemosfera, Teilhard de Chardin. Una sola mente colectiva, planetaria, celestial, noosfera, Teilhard de Chardin. Y un solo cuerpo material, Jesucristo encarnado en María Santísima, la divinidad que ocupa un espacio en el corazón humano y le da toque de divinidad a lo que es humanidad, para ese rescate, llevar el Hijo pródigo, Adán, Jesús y Eva, María, en la Nueva Jerusalén, Sión, sistema del orden natural, acuñado en gracia de Dios, porque es la creación y las leyes universales del Creador. Y esperamos que hermenéuticamente se haga el ejercicio de hacer la lectura situada, la contextualización correspondiente en todas estas historicidades que nos han contado, que nos han narrado, que han documentado los diferentes órganos de control, manejo y dominio históricamente, los gobiernos, las empresas y las sociedades, que muchos de ellos son suciedades, como se decía, impregnadas de esa ambición humana, de esa desobediencia humana y de ese agnosticismo humano, porque es ateo a Dios, y a Dios porque
a Dios lo que es de Dios y al Patán lo que es del Patán, que ya perdió. Fue vencido por la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que venció el pecado, que venció todos esos demonios que le anticipan a los pecados y los sostienen y los promueven y que nos hacen sentir culpas, pero que ahí viene la vía en el orden natural, voluntad de la persona humana en Cristo, acorde a la voluntad divina. La inteligencia en el Espíritu Santo, Paráclito, pero defensor de la voluntad del Padre, no acusador como es el espíritu del demonio, que es un fiscal sojuzgando, recriminando y ensimismando a la criatura humana para hacerlo sentir mínimo, poca cosa, un útil, y utilizarlo para sus perversos planes, que es transgredir la verdad, el amor y la justicia. Hacerla al estilo del hombre para darle gusto al hombre, entre tanto se muere porque sabe que es finito. Y esa serpiente se trata de perpetrar para seguir haciendo daño y atrapando las almas que son única y exclusivamente de Cristo, a quien servimos, a quien amamos y en quien nos sentimos salvos. Como dice el Salmo 31, sed fuertes y valientes en este proceso de liberación, en estos procesos de purificación del alma, de la mente y del cuerpo. Porque ese patán también llega al nivel del cuerpo. Deteriora tanto, tanto, tanto al ser humano que lo hace renegar de Dios, lo hace ir en contra de Dios y lo hace autoensimismarse como Dios. Entonces vienen todas esas terapias a nivel biofísico, a nivel psíquico, mental y a nivel espiritual, pero de falsos espíritus, que es más neuronal, un asunto mental, de hacerle creer que la mente está por encima de todo y que es sino mente y cuerpo. Pero con esta transhumanización, ni siquiera mente, menos aún alma, solo cuerpo, y eso que entre tanto es reemplazado por partes. Bioingeniería, biomecánica, bioprocesos, que entran a hacerle pasos a los androides, gracias a los hackers, a los haters y a los fakes, en su orden, los intrusos, los que siembran odio y las distopías que transgreden todo. Dios no es Dios, sino el que se supone pseudo Dios, que más que el dinero que viene a ser lo terminal, es una energía que empieza es en el valor que se le da a la riqueza material, movido por una fuerza mental que hace creer que eso vale, no vale, no vale la pena. Pero el ser humano se llena de motivos, porque ese fue incluso para estos pueblos Abya Yala, en lo que llaman esa conquista, en ese llamado descubrimiento, en ese llamado apertura, que así lo digan en lo religioso, en lo político, en lo económico, como fuerzas del poder, sí han sido, pero para los monopolios en la Sion desarrollada por masones, en estos pueblos amazónicos, Abya Yala, la zona andina, específicamente, aunque son todos. Los territorios Abya Yala son uno solo, conectados, y eso que no solo aquí, en todo el planeta, y conectado con los otros astros, con los abuelos, porque es una cosmovisión, una cosmogonía.
son arcanos, son dioses, son lejanos, pero conectados a una arquitectura, a unos arquetipos planetarios, siderales, infinitos, a los cuales se puede acceder desde el alma. Veníamos recorriendo Teilhard de Chardin, anemosfera, noosfera, biosfera, y nosotros estamos ni siquiera en la epidermis, somos pueblos, amorosamente lo digo, leprosos, y nosotros somos la lepra de la naturaleza no humana, de la naturaleza humana y de la naturaleza cercana que está en la atmósfera, en capas superficiales perceptibles por los ojos, por la intuición, por el ensayo y error, y de ahí se derivan toda la serie de supuestas estrategias, que es un nombre militar, bélico, Jaime Pineda, del Grupo de Pensamiento Ambiental de IDEA de la Universidad Nacional, con Patricia Noguera, y del cual derivan, en paz descanse, Augusto Ángel Maya, filósofo, ecólogo, y también era técnico, porque conocía del medio natural, del medio social, pero se iba al medio cultural. Más hablaba de la disyuntiva en los 60, lo que era natura versus cultura, defendía más la cultura. Y centrado en la filosofía, que es lo que se fundamentaba su existencia más en este plano, antes de su transformación energética, en gracia de Dios, pues más en la cultura que en la natura, o sea, en la mente, en la estética, en las otras formas de vinculación poética, en el habitar, que en la materia como cosa de estudio, como objeto de estudio, como recurso. A ese mismo depósito, a ese mismo basurero, a ese mismo sitio de arrojo de lepras, porque ni siquiera se podría hablar de disposición final de residuos, sino que eso no tiene ni manejo técnico, ni menos aún una consideración ética, moral y profética, es decir, un ethos, saber que ese corpus ha sido, es y será habitado por un alma, en nuestra fe, por la resurrección de los muertos. Amén. El mundo futuro, que es en los signos de los tiempos, en el Kairos, pero que es un eterno presente, espacio-temporal, energéticamente conectados en el amor de Dios, que valió la sangre preciosa derramada en cruz por toda la humanidad. Por tanto, no hay demonios, no hay pecados, no hay culpas que puedan asustar a un ser con fe. En ausencia de fe, claro que hay fragilidad, hay debilidad y vulnerabilidad, pero la invitación es a cerrar cuanto orificio, cuanta brecha, cuanta ruptura exista, que ese es el desorden. Josine van der Hoos, hermana protestante, luterana, obviamente, sacerdotisa en The Werel, hotel donde se firmó el Tratado de Paz de los Aliados en Wageningen, al norte de los Países Bajos, en The Netherlands. Decía que el diablo era la invención que se tenía en los sistemas para causar el desorden. Y eso es creación humana. Pero es la negentropía, el desorden ordenado respecto del orden natural, porque es creyente, bendito Dios. Y en eso estriba que frente a esa consideración, claro, viene a transgredir esa entidad, ese espíritu, al servicio de todo lo contrario. Por eso se habla del enemigo de Dios, que es donde no nos centramos, porque eso lo harán quienes le rindan culto, quienes lo veneren, quienes lo siguen. Tratamos de desprendernos, y ahí es donde nosotros, seres amados, tenemos que ser firmes, fuertes y valientes en la fe, en la perseverancia,
y sobre todo en la trascendencia del ser. Porque si esa es la ambición de libertad, es en Dios. Si es la ambición de felicidad, es en Dios. Y si es la ambición de paz, es en Dios, por hablar solamente de esa tríada de plenitud, que es el agua viva, que es Cristo, de vida eterna, y que sigue viva en gracia del Espíritu Santo, fuego eterno, liberador en el bautismo, restaurador en la comunión. Cristo habita, es un oikos, el sagrario allí, tanto en el templo donde se conserva general, pero en el templo humano, que es sagrario templo del Espíritu Santo, ese oikos. Y es sagrado en el territorio. No en vano los hermanos originarios, aunque pareciese muy pagano el rendir pagamentos a una entidad en lo vano, porque es criatura, es con el Creador. Nos quedamos en las partes, en lo superficial, en lo externo, cuando no se va a la profundidad. Así hayan espíritus que conecten, el alma es unanimidad. Como decía San Pablo, todos corpus vivos de un mismo órgano que es indivisible, todos los órganos son vinculantes. Y lo tienen muy claro, mire, los insectos, las abejas, especies ínfimas, los virus, de esas supuestas pandemias, especies otras, riquezas más pequeñas, y habrán nanomediciones por el hombre, pero otras que no se han ni siquiera determinado, miles de millones de veces más pequeñas, y esas sacuden a una persona que se supone íntegra, en alma, mente y cuerpo, en el mejor de los casos que haya la fe en esa tríada, pero que basados en sistemas de información, que en conocimientos generados, desarrollados y potenciados históricamente, y que eso va creciendo como en una pirámide, como creen que crece el dinero. Y que eso es innovación, ¿no? Eso es repetición. Eso es reproducción anacrónica, antagónica y analfabeta, ambiental, terrenal y sideralmente alma y mente y cuerpo. Sideralmente alma y cuerpo. Entonces, seres amados, ese es el llamado. Porque todos esos cementerios, la metrópolis de los muertos, las tumbas, pues si bien es un sitio de disposición desde la fe cristiana, desde la práctica cristiana, el sacerdocio, los rituales, es con toda la devoción y toda la consideración plena de que es conexión con la divinidad y que es en salvaguardia, entre tanto llega la liberación definitiva de las almas en el purgatorio, mientras pasan la segunda fase en estos 3 ciclos, que por 3 unidades de alma, mente y cuerpo van haciendo la restauración progresiva, según las entidades hayan estando habitando esos oikos. No es lo mismo el habitar estético, poético y geológico en contexto natural que un habitar estético, poético y etéreo en la zona de transición, desde la mente, desde la memoria colectiva, desde la Gaia, madre sabia, madre inteligente, madre autoordenadora de procesos. Y aún ahí estamos todavía en la conexión con los otros astros, planetas, estrellas, en fin. Pero que hay más allá en profundidad. No hay corpus que sea ni siquiera pensado por la mente Gaia, ni menos aún tenido por el Creador, como que llegue allá y se devuelva, que el ojo humano lo pueda percibir, lo pueda medir y lo pueda esgrimir como objeto de estudio, manejo y gestión para fines y mucho menos egocéntricos, idolátricos, paganos.
Queden todas estas meditaciones, mis seres amados, para que con la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, ese exorcismo que hace Cristo, el salmo que ya se mencionó y la carta a los hebreos, triangular amorosamente con Fundación Amayá y generando tejido en materia de información, conocimiento e inspiración en la divinidad. Amén, que así sea por gracia del Espíritu Santo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido, hasta pronto.